cordial saludo, compañeros de grupo, director Sergio Luis Sánchez. Soy Julio César Borrás Naranjo, de la zona centro-sur de Palmira, y comparto mi participación audiovisual en la fase 2 del reconocimiento del derecho penal. El caso que planteo presenta los siguientes hechos. El 15 de marzo del año 2024, siendo las 7:30 de la noche, el señor Alejandro Méndez, un comerciante que finaliza su jornada laboral en el edificio empresarial Torre Central, ubicado en la zona financiera de Bogotá, mientras se dirigía a su vehículo en el estacionamiento subterráneo, fue interceptado por 3 hombres armados, donde lo reducen violentamente y lo obligan a subir a una camioneta con vidrios polarizados. La banda criminal, liderada por el señor Javier Ramírez, tenía como propósito exigir una cuantiosa suma de dinero a su familia a cambio de su liberación. Durante el trayecto, la víctima fue vendada, maniatada, mientras los captores realizaban llamadas telefónicas exigiendo un rescate de 500 millones de pesos. Posteriormente, Alejandro fue trasladado a una bodega abandonada en una zona rural afuera de la ciudad, donde permaneció retenido en contra de su voluntad, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Durante la madrugada del 17 de marzo, aprovechando un descuido de sus captores, el señor Alejandro intentó escapar desatando las ataduras de sus manos. Sin embargo, Pedro Gutiérrez, uno de sus secuestradores que hacía guardia, lo descubre y reacciona violentamente, propinándole un fuerte golpe en el abdomen con su cacha de revólver para lograr reducirle. Pedro, el secuestrador, desconocía que el señor Alejandro padecía de una grave afección hepática, en lo que derivó de una hemorragia interna severa. A pesar de todos los intentos rudimentarios de sus captores por lograr estabilizarlo, la víctima falleció alrededor de las 5 de la mañana, y ante el temor de todas las represalias legales, los secuestradores lo abandonan en una vía secundaria y huyen del lugar. Se presenta la adecuación típica, es un secuestro extorsivo, artículo 169 del Código Penal colombiano. Allí puedo lograr descifrar que un sujeto activo es Javier Ramírez y su grupo criminal, quienes son los que planean y ejecutan la privación de la libertad del señor Alejandro con el objetivo de un beneficio económico. El sujeto pasivo, el señor Alejandro Méndez, que es retenido en contra de su voluntad. El verbo rector que logro descifrar es retener o esconder a una persona con el fin de exigir dinero o cualquier otro beneficio para lograr su liberación. El resultado fue que la víctima fue privada de su libertad en contra de su propia voluntad y utilizada esta como medio de presión para obtener un pago. El objeto material fue la libertad individual que perdió el señor Alejandro Méndez. Entre los elementos descriptivos, el acto de retener a la víctima en un lugar desconocido, sin comunicación con su familia y amenazas implícitas. Los elementos normativos, una exigencia de una contraprestación económica ilícita a cambio de su liberación. La imputación objetiva, allí existe un claro nexo causal entre la privación de la libertad y el propósito de obtener un beneficio económico, lo que encaja en el tipo penal de secuestro extorsivo. El elemento de tipo subjetivo, un dolo directo con ánimo de lucro,
ya que los secuestradores tenían la intención clara de obtener dinero a cambio de la liberación de la víctima. El segundo cargo sería un homicidio preterintencional, artículo 105 del Código Penal. Allí logró distinguir un sujeto activo, Pedro Gutiérrez, que es el secuestrador que golpea al señor Alejandro, un sujeto pasivo, que es el señor Alejandro, un resultado que es la muerte de la víctima, un objeto material que fue la vida de la víctima, los elementos descriptivos, una agresión física, una lesión severa, un elemento normativo, la voluntad de causar daño menor, pero sin pretender la muerte, una imputación objetiva, un nexo causal entre la agresión y la muerte, un elemento de tipo subjetivo, un dolo en la agresión, pero sin la intención de causar la muerte, homicida. Se presenta un concurso de conductas punibles. Se configura un concurso heterogéneo simultáneo, porque en este caso se cometen dos delitos diferentes al mismo tiempo o de un mismo contexto. Primero, se lleva a cabo el secuestro extorsivo, que afecta la libertad de la víctima, con el propósito de obtener un beneficio económico. Posteriormente, dentro del mismo escenario, ocurre el homicidio preterintencional, cuando uno de los secuestradores golpea a la víctima sin la intención de matarla, pero termina causándole la muerte. Estos dos delitos no se absorben el uno al otro porque son de distinta naturaleza, pero sí afectan bienes jurídicos diferentes, la libertad y la vida. Además, aunque ambos suceden en el mismo hecho criminal, el homicida no era su propósito, el propósito inicial del secuestrador no era causarle la muerte, no era causar el uso de violencia. Por esta razón, no se trata de un solo delito agravado, sino de dos delitos independientes que concurren al mismo tiempo, configurando así un concurso heterogéneo simultáneo. Existen agravantes y atenuantes. Para agravantes, en el secuestro, concierto para delinquir y daño grave a la víctima. En el homicidio, el abuso de la superioridad y se emplea una violencia extrema. Se pueden establecer unos atenuantes para el señor Pedro Gutiérrez porque él no tenía la intención de matar a la víctima. Para el señor Javier Ramírez, líder de la banda, si colabora con la justicia, podría servir a una reducción de pena. Agradezco mucho su atención prestada y espero con esto poder haber cumplido la fase 2. Muchísimas gracias.